Bienvenida Maite en este nuevo episodio en el archivo por iCloud. ¿Qué tal, Silvia? Gracias. Preparando este programa, Maite, yo pensaba cómo en este escenario donde la inteligencia artificial está presente, cómo puede esta generar valor en los archivos periodísticos Mm. y cómo puede convertir en este legado periodístico en un activo estratégico. Para responder esto, hemos invitado a Maite Vizcarra. Maite es promotora de innovación y digitalización. O sea que Maite, ayúdame por favor a empezar a entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los archivos periodísticos. Muchas gracias, Silvia, por la charla y la invitación. Y en efecto, tú sabes que la inteligencia artificial es una tecnología que en verdad puede potenciar muchas de las actividades que hacemos como personas, ¿no? Entonces, un archivo periodístico que es un espacio que tiene una serie de activos documentales, ¿no? Que pueden ser desde fotos, imágenes, videos y textos, están en un soporte analógico, por decirlo de alguna manera, que es pues un papel o es un cassette o un disco, lo que fuese, ¿no? En la medida en que nosotros digitalicemos todo eso, o sea, lo convirtamos a un formato digital, ¿esto qué quiere decir? Que sea un archivo en datos, que después se pueda transferir a distintos dispositivos como una computadora o un celular, etcétera. Es posible que esos formatos digitales con la inteligencia artificial se puedan combinar de distintas maneras y creamos algo distinto a partir de ese insumo, ¿no? En otras palabras, un texto se puede convertir en un formato de video, al revés, un video se puede convertir en un formato de texto, y entonces las oportunidades para sacarle provecho a estos documentos, inicialmente un formato de papel o una imagen, son ilimitados, ¿no? Yo diría que la inteligencia artificial te puede ayudar a sacarle más provecho a cosas que individualmente tienen un valor, pero que ahora al juntarlas pueden terminar convirtiéndose en un producto distinto, ¿no? Porque podemos generar una infinidad de subproductos y Así es, derivados de todo lo que tenemos. exactamente. Entonces imagínate, tienes un capital enorme que estaría esperando a que tú le saques provecho a través del uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y crees que todos los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, se están moviendo en la misma camino, con la misma rapidez hacia la innovación? ¿O crees que hay alguno que está dando más la partida? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que en el mundo, en verdad, Silvia, hay una coexistencia entre los medios tradicionales y sus nuevas áreas digitales, ¿no? Casi porque en algún momento, hay que decir las cosas con mucha pena, van a terminar convirtiéndose completamente en digitales, ¿no? The Economist, por ejemplo, es una publicación casi en su 70% digital. Hay opciones de papel, pero casi ya para la zona donde tiene mayor cobertura, que es el Reino Unido, en fin, Europa. Pero después todo es digital, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que la tendencia es ir a la digitalización y tener una porción en papel, pero casi como para los que de alguna manera están acostumbrados a ese formato, pero irreversiblemente y con la inteligencia artificial aún más, vamos a tener que ir todo al mundo de lo digital, ¿no? Porque imagínate, en un papel tú tienes pocas opciones de mostrar la información, ¿no? La puedes disponer en una columna o hacer un gráfico, lo que fuese, pero en un digital tienes 30.000 formas de ponerla de información. La puedes mostrar gráficamente más activa, puedes contar una narración, gráficos, etcétera. Entonces, en verdad, las posibilidades son enormes en la medida en que tú te vuelvas más digital, ¿no? Sin duda, ¿no? Y además, y las redes y los buscadores también están jugando un papel fundamental, ¿no? Ya creo que el papel, como dices tú, el papel, se va a quedar cierta cosita del papel, pero eso va a ser como una boutique, una cosa muy, muy sofisticada, pero no sé, las redes también y los buscadores, ¿qué papel están jugando acá? Bueno, las redes sociales
juegan el rol aquí de darle mayor difusión o divulgación a lo que nosotros queremos que la gente conozca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un medio tradicional tiene esta suerte de archivo digital o de productos digitales en verdad, lo que tú tienes es que buscar la mejor manera de que se vuelvan virales, porque lo que nos interesa es eso en el mundo digital de las redes, ¿no? Que se convierta en algo que todo el mundo entiende o consume, y ese poder te lo dan estos espacios digitales como las redes sociales por el gran volumen de personas que están allí, ¿no? De hecho, hoy día las redes sociales también funcionan como medios de comunicación. Mira, hay un montón de cuentas en Instagram o en TikTok que son medios de comunicación y que en sí mismo, por ejemplo, están innovando el formato de comunicación. Hoy día ya se habla de grabaciones o de programas verticales, o sea, del tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces se está pensando en un programa de televisión de ese tamaño, chiquitito, o sea, vertical, para que justamente le saque provecho al celular, ¿no? Entonces yo diría que las redes sociales ayudan al hecho de que nuestro contenido, nuestro producto digital se masifique, tratando de ser viral. Y lo de los buscadores, mira, Silvia, casi como que yo creo que ya están llegando también a su final, porque dado que tenemos a las inteligencias artificiales generativas, aunque no son lo mismo, pero tú les preguntas y ya tienes mayor valor en tu búsqueda. De hecho, Google, X, en fin, todos los buscadores ya tienen inteligencias artificiales que les dan mayor contexto a lo que estás buscando, y a veces de verdad que es maravilloso porque no solamente te dan lo que tú estás requiriendo, sino que además amplían la posibilidad de esa búsqueda, ¿no? Así que yo diría que los buscadores per se, como los hemos conocido, ya han llegado a su fin. Claro, porque hay ahora inteligencias artificiales tipo Perplexity, por ejemplo, que realmente te da la información de lo que tú estás necesitando específicamente y entra a Así la... es, exacto. Y Google también tiene una IA, y X también tiene una IA, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que el buscador, como antes lo conocíamos, ya llegó a su fin y ahora está muy potenciado por la inteligencia artificial, que básicamente se alimenta de todas las búsquedas que se han hecho en su momento por otras personas y hace que sea mucho más refinado lo que estamos tratando de conseguir, ¿no? Cuando me dice está llegando casi a su fin, pienso, a ver, pienso que cuando vino la radio, la televisión, la radio, que creían que uno iba a matar al otro, pero en realidad todos supieron encontrar un Su espacio espacio. para poder sobrevivir. En este caso, ¿creerías tú, o sea, mirando hacia el futuro, y los buscadores llegarán también a encontrar ese espacio o creerías ¿cómo lo ves? O en Imagínate. todo caso, la mejor palabra, usando la analogía que tú planteas, es que van a evolucionar a algo diferente, ¿no? Digamos que ya no van a ser tal como los encontrábamos, un cuadro de diálogo en donde yo ponía una palabra, básicamente, o una frase, y a partir de ahí entraba yo a un mar de links o de enlaces para ver qué es lo que me podría encontrar, ¿no? Hoy día los buscadores son, y con inteligencia artificial, lo que tú has dicho, ya no solamente son links, sino son datos indexados. Eso que quiere decir que yo puedo hacer una búsqueda mucho más precisa y con el contexto que se le da desde la IA, pero mira, realmente encontrar exactamente el producto que estaba buscando. Me refiero a no solamente el link, sino todo, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que la palabra más correcta sería que está camino a evolucionar algo mucho más sofisticado, ¿no? Y hay casos relevantes de inteligencia artificial que tú has detectado, que has encontrado en el camino de la industria. Sí, en efecto, uno de los medios que usa de mejor manera la inteligencia artificial es The Economist, por ejemplo. Ellos, te voy a poner el caso que además me pareció interesantísimo, a raíz de todas estas, digamos, estos leaks, esta apertura que se está haciendo del lamentable caso Epstein, de estos emails de este criminal, que además, como digo, se ha abierto, pues ha habido una apertura de todos sus correos, el gobierno americano lo está abriendo de todas maneras, y son millones, Silvia, millones, muchísimos correos de más de 10 años que se han acopiado. Lo que ha hecho The Economist es utilizar lo que se puede utilizar de los textos, y como estábamos diciendo, mira, de un documento que era un email, que era un texto, lo ha traducido a gráficas, y han hecho una cosa maravillosa hasta el punto en que, por ejemplo, tú puedes saber
no solamente quiénes estaban mandándose mensajes con este tipo, con este criminal, sino eventualmente cuánto tiempo estaban, en cuánto tiempo, cada cuántos días a la semana se maileaban, a qué horas se maileaban, sobre qué hablaban. Entonces, la capacidad de contextualizar unos meros emails es enorme, y entonces verlo gráficamente, que es lo más saltante, es wow, ¿no? Porque dices, Dios mío, aparecen gentes del mundo de la academia, mandándole correos con una periodicidad que tú dirías, pucha, esto no habría manera de saberlo. ¿Cómo lo sabes? Porque en los correos electrónicos está la hora, está el día, está el año. Imagínate, pues buscar uno a uno no hay forma, pero al traducir estos documentos, al convertirlos en datos, tú también los puedes expresar en gráficas como las que te estoy diciendo, que son de verdad súper reveladores, y en este caso particular conmueve, ¿no? Porque no solamente estás informando, sino que estás dándole una dimensión correcta de lo que implicaba esto, que en verdad este tipo, este criminal, en este caso el hecho noticioso, lo invadió todo, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Además, en lo que cuentas tú, realmente el valor ahí de la data, ¿no? Cómo, o sea, cómo todo este fraseo, esto se ha convertido y se ha transformado en esta data con tanto valor, y que ya la data tiene su propio peso, ¿no? Así es, y lo que tú has dicho, que antes los datos eran algo pues que no se podía entender, hoy día con esta inteligencia artificial que te la muestra de una manera dinámica, puedes contar historias, ¿no? Entonces al final del día es interesantísimo lo que podemos lograr, ¿no? Y yo creo que uno de los medios que más está usando de mejor manera la inteligencia artificial es, como te decía, The Economist, ¿no? Acá lo puedes ver más o menos, ¿no? Después, si quieres, te paso el link, pero Sí, por favor. esto es, y además en el formato vertical, que te digo, tú puedes ver la historia que la cuentan Ujú. o sea, hay una persona que lo narra, pero empieza la historia mostrándote ya los datos de los mails, de la hora, quién era el que le escribía más, a qué hora específicamente. Hay situaciones en donde uno puede decir, qué tal loco, ¿no? O sea, los personajes, en qué parte del mundo están, ahora vas a ver la información, ¿no? Estas son las caras, la típica, un reportaje, pero y empiezas a ver la información cuando se mueve, y entonces es increíble, ¿no? Entonces aquí puedes ver, estos son cientos de emails de 10 años que se han recopilado y que ya aparecen en esta forma gráfica tan interesante gracias a la IA, ¿no? Increíble, ¿no? Y lo vemos esto en Economist, y ¿cómo ves América Latina en esto? Latam, ¿cómo Bueno, ves? ahí todavía tenemos un gran techo, Silvia, y yo creo que quienes están liderando esto son los que tienen, digamos, más apertura al cambio, ¿no? Brasil tiene ejemplos muy interesantes, y también la Argentina y Colombia, ¿no? Ahí están haciendo cosas interesantes a través del uso de la tecnología. Brasil, naturalmente, por el hecho de ser un país con una escala enorme, el idioma también los obliga a innovar, porque si ellos no innovan, nadie más lo va a hacer. Y creo que esos son los países que de alguna manera están lanzándose a cosas más interesantes, y que, mira, tiene que ir a la par con una nueva faceta del periodismo, que es lo que se conoce como el periodismo de datos, ¿no? Un periodista del siglo XXI ya no solamente está detrás de la noticia tal como la ve, sino detrás de las bases de datos, porque ahora todo está digitalizado. Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder ir a determinadas bases de datos a sacar esta información o volver un documento en algo digital, estás perdiendo una gran oportunidad para seguir informando, ¿no? Entonces, yo diría que a la par de lo que tú haces de la digitalización y de la IA, está este otro nuevo enfoque del periodismo de datos, ¿no? ¿Qué le dirías a los medios que aún no han digitalizado? Que están perdiendo muchísimas oportunidades, enormes, enormes. Imagínate, es lo que hemos dicho, un papel, o sea, un escrito es un escrito en el mundo analógico, pero cuando tú lo conviertes en digital, le das la posibilidad de que se convierta en cualquier cosa. Lo puedes reutilizar, puedes crear más cosas. Entonces, en verdad, puedes multiplicar, triplicar su valor en la medida en que lo vuelves digital, lo conviertes en un gran commodity en el mejor sentido, que es los datos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo organizas? Ahí viene la magia del periodista de datos, ¿no? Claro, porque además en realidad deben dejar de pensar que la digitalización es un gasto, porque en realidad lo que es la digitalización es una inversión. Definitivamente, y no solamente es una inversión, yo diría que ya es mandatorio, porque si tú no tienes los archivos digitales o en esos formatos, no va a haber posibilidad de que se use la inteligencia artificial, ¿no? A veces cuando yo hablo de la inteligencia artificial, le digo a la gente, hay que retroceder unos pasos atrás,
Porque para que haya IA, para que haya inteligencia artificial, necesitas un gran volumen de datos. Muchos datos. Y esos tienen que ser los archivos. Porque si no tenemos esos datos que alimentan a la IA, esta no va a poder procesar nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Y en este escenario, ¿cree que se debería haber un marco político, un marco público, perdón, que pueda ordenar la inteligencia artificial para evitar sesgos? ¿Cómo verías tú esa parte legal, Marco? Bueno, mira, el Perú es uno de los pocos países en la región, creo que en el mundo, que tiene una ley de inteligencia artificial y su reglamento, que si bien es cierto son normas más genéricas, que entran un poco en el ámbito de lo conductual, yo creo que en el mundo todavía hay mucho debate en torno a qué cosa hacer con la inteligencia artificial como regulación, ¿no? Y lo que más se está aplicando, no tanto leyes, sino normas conductuales, códigos de ética, por ejemplo, ¿no? Y eso también le correspondería a los medios, ¿no? Usar códigos de ética respecto del uso de la IA. Por ejemplo, una norma que ya se está usando globalmente es explicar que yo estoy haciendo uso de la IA. Si este video fue creado con inteligencia artificial, debo advertir que se ha hecho con el uso de la inteligencia artificial. Si he escrito un documento con inteligencia artificial, de igual manera. ¿Por qué? Porque así también tú ayudas primero, a entender que lo que se está produciendo cada vez más se hace con inteligencia artificial. Y número dos, vas a poder ir a la fuente originaria que era esa IA. Entonces, eventualmente podrías allí encontrar, jalar el hilo que creó ese producto, ¿no? El The Economist, por ejemplo, tiene un código de ética. ¿Conoces algún que podamos referirnos a algún código de ética en específico? Bueno, estos medios, en efecto, están usando la inteligencia artificial bajo sus propios parámetros. Esto que te he comentado es una manera de autorregulación y obviamente lo hacen porque no solamente les permite manejar criterios éticos, sino que al mismo tiempo a la persona que te lee le das la posibilidad de que sepa cómo es que se originó esto, ¿no? Si eventualmente una persona quisiera, por ejemplo, saber cómo se hicieron esos gráficos que se han hecho con inteligencia artificial, podría escribirle al editor de The Economist y decirle, oye, ¿me puedes pasar los prompts? Que recordemos que la inteligencia artificial generativa está basada en el hecho que tú le preguntas al software, ¿no es cierto? Estamos constantemente preguntándole, interactuando, y cada una de esas interacciones se conoce como prompts en inglés o iteraciones en castellano. Entonces, cuando tú entres en esta lógica con la IA, en promedio, para lograr un producto básico de calidad, tienes que hacer 6 iteraciones. Esa secuencia de iteraciones se conoce como prompts. Entonces, si yo quisiera saber cómo llegaron a esa imagen o a esa situación o eventualmente a esos gráficos que te he mostrado, podría pedirle al editor que me muestre los prompts. Y ahí viene otro tema interesante, ¿no? El asunto de la propiedad intelectual, de quién es ese documento, ¿es de la IA, es del editor, es del medio? Entonces hay mucho debate sobre este asunto porque todavía no hay cosas muy zanjadas, pero lo que sí es cierto es que tú tienes que advertir que estás de alguna manera apoyándote en este instrumento para crear algo nuevo, ¿no? Lo ideal en realidad, más que leyes, es la propia autorregulación. Exactamente, sí, porque en verdad todavía no hay consensos muy claros sobre cómo regular algunas cosas en torno a la IA, porque como estábamos diciendo, al ser una tecnología tan disruptiva que está evolucionando, no se quiere cortar su expansión, ¿no? Así es, así es. Bueno, Maite, te agradezco muchísimo y A realmente ti. creo que ha sido una conversación muy rica, porque además creo que hemos despertado también en muchos esta noción de por qué es tan importante digitalizar, por qué podemos además generamos nuevos contenidos, ricos contenidos además, y que además fomentan una integración y una democratización de la información. Creo Tal que cual. la inteligencia artificial lo que te lleva es a eso, ¿no? A esa democratización de la información y que te permite tomar mejores decisiones. Así es, decisiones, informarte. Al final del día, hasta autoeducarte, ¿no? Porque el conocimiento ya no tiene límites a través de este tipo de productos digitales como los que estás mencionando, ¿no? Maravilloso. Gracias Maite por tu tiempo. Y yo les pido por favor que sigan a Maite Vizcarra, promotora de innovación y digitalización en todas sus redes sociales.
Muchísimas Así es. gracias por habernos seguido en este nuevo episodio de En el Archivo por iCloud.